Bien, podemos empezar diciendo que todo el proceso histórico tiene un comienzo del fin del periodo colonial para la revolución, tomando en cuenta que ya con la época de Carlos III empezaron en América los levantamientos indígenas contra España, y España también tenía ciertos problemas porque habían problemas administrativos en la corona, así que la situación se dio una forma muy complicada para los conquistadores y poco a poco se fueron sumando esos espíritus rebeldes. Ya con la revolución de Chuquisaca en 1809, paulatinamente empezaron a tener los gritos libertarios cada una de las regiones, y a Potosí le tocó el 10 de noviembre de 1810 con grandes patriotas que lucharon por nuestra independencia, liberándose del yugo español. Entonces la situación culmina en lo que es prácticamente la independencia de Bolivia. Aunque teniendo esa independencia, Bolivia y Potosí seguían peleando por esa independencia todavía. El famoso señor Carlos Medinaceli, que en la parte del sur seguía en lucha, mientras aquí Bolívar, por ejemplo, ya había dado por culminada la guerra y teniendo la ascensión al Cerro Rico de Potosí. Pero estos hechos van marcando historia para cada uno de los departamentos, y sin duda Potosí es una de las regiones con mayor importancia por este proceso, haciendo que Bolivia nazca la vida independiente como un país muy pobre. Pero quien sustentó los primeros años de la independencia del nuevo estado fue precisamente la ciudad de Potosí. Desde sus inicios hasta la actualidad, directora, ¿cuál considera usted que han sido los hechos más importantes, más característicos que han marcado la historia y toda la evolución de la ciudad de Potosí? Bien, como mencionábamos, siendo Bolivia un país nuevo que estaba empezando, las regiones más pobladas tuvieron que empezar a generar un tipo de movimiento distinto dentro de lo que corresponde a su evolución. Potosí llegó a ser una de las regiones importantes para el nuevo estado, contribuyendo económicamente la situación de que las familias, por ejemplo, pudieran dar todo de sí en lo que tenían de plata para que puedan formar esa situación de peso, en este caso de arranque, digamos, del nuevo país. Luego ya Potosí va marcándose también por ser una de las ciudades que va a generar muchas personalidades que también llegan a ser presidentes de la República con visiones, con conceptos distintos, dependiendo de los tiempos y épocas también. Potosí tiene etapas muy interesantes, particularmente, aparte de lo que es la historia, también en el proceso de la economía, el sustento económico del país durante la época nueva. Y entonces ya a los años de 1909, por ejemplo, surgiendo lo que es el estaño y otros minerales, tiene una revolución muy fuerte, pero también no solo para Potosí, sino para que desarrolle el oriente boliviano también. Entonces son hechos muy interesantes dentro de la parte histórica y económica que son apoyo a nuestro estado boliviano. ¿Cómo era Potosí en sus inicios, por todos los conocimientos que usted tiene, director, acerca de la historia de la hermosa Villa Imperial? ¿Cómo eran las características de esta ciudad? Sus calles aún conserva calles coloniales, algunas estructuras arquitectónicas todavía de la época colonial, pero ¿cómo era en sus inicios y cómo ha evolucionado a lo que hoy vemos cuando llegamos hasta la tierra de Potosí, vemos esta ciudad tan bonita? Bien, la historia es bastante interesante porque a nadie se le hubiera ocurrido formar una ciudad a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Habían condiciones especiales para que, por ejemplo, se pueda fundar una ciudad. Y hay que tener en cuenta que Potosí no ha sido fundado, ha sido tomado por la situación de La Plata. Por lo tanto, las condiciones son tres muy claras. Tener buen clima, estar muy cerca de la costa y no estar muy elevado sobre el nivel del mar. Las tres cosas no las tenía esta región. Cuando los españoles llegaron y se dio el proceso del descubrimiento de la plata en el Cerro Rico, entonces ellos pensaron solamente formar un pequeño campamento minero, se acaba la plata y nos vamos, era la idea. Pero nunca se acabó la plata, formaron una ciudad un tanto desordenada, hasta que en el año de 1572 la llegada del virrey Francisco de Toledo, que fue el quinto virrey más importante, el virreinato peruano, llega y hace una situación de urbanismo, urbaniza la ciudad y empieza a desplegar la situación de las calles de una manera muy ordenada. Justo estamos en el centro, donde hace una división además, el barrio de indios y el barrio de españoles. Donde estamos nosotros es el barrio español y detrás de la iglesia de San Francisco ya aparece todo el barrio indígena. Entonces organizan los edificios civiles, los religiosos y luego ya la situación de poder establecer las fábricas de amonedación, los ingenios, etcétera, para lograr una industria muy fuerte con la parte de la plata, ¿no? Tomando en cuenta que Potosí es una de las regiones que empieza a poblarse rápidamente por el auge de la plata,
en el siglo XVI llega a ser la capital más poblada del mundo. Se decía incluso ni Londres, más ni poblada, París. sí, exactamente, ¿no sé? que Madrid, que París. Tenía en determinada época aproximadamente hasta 160.000 habitantes Potosí. Sí, sí, se logró eso con el censo de 1600, tomando en cuenta que la mayor cantidad de esa población llegó a ser indígena por el hecho de la mita, pero yo creo en esa época ya existía un estado, digamos, una región pluricultural, porque había gente llegada de todas partes del mundo, con culturas, formas de vida, etc. Por eso que Potosí se caracteriza por ser en ese tiempo una ciudad sui generis. Definitivamente. ¿Qué conserva Potosí de su historia, directora? ¿Y qué es lo que cuando vienen los turistas, aquellos lugares, aquellos atractivos turísticos que tienen que visitar, que no se lo puede perder una persona cuando pisa esta hermosa tierra? Primero es transportarles en el tiempo, porque uno llega a esta ciudad y respira en las calles, en las plazas y en su gente mucha historia. Es una ciudad mística, es una ciudad con mucha leyenda, con mucha tradición, porque a cada calle, a cada casa, a cada lugar se pueden contar muchas leyendas que en el transcurrir del tiempo han sido sucesos reales y otros imaginados, pero eso es lo que le encanta al visitante, porque no solamente estamos hablando de un atractivo turístico, digamos, de arquitectura, sino también de un atractivo turístico, cultural, histórico, en el que realmente el visitante parece pasar en el tiempo y cuando sale de Potosí, bueno, se lleva un muy buen recuerdo de todo lo vivido en este. Es un turismo vivencial el que nosotros estamos, digamos, atrayendo a los turistas para que ellos se lleven este recuerdo. Así es.